Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy estamos en el día 57 de nuestra lectura bíblica, así es que vamos con las lecturas del día de hoy. Hoy es 26 de febrero y vamos con las lecturas. Levítico, capítulos 8 y 9, Salmo 59, Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 21. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Levítico capítulos 8 y 9. Investidura de los sacerdotes y comienzo del culto. Rito de consagración. El Señor dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos, las vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio de expiación, los 2 carneros y el canastillo de panes sin levadura, y reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés hizo lo que había ordenado el Señor, reunió a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro y les dijo: esto es lo que el Señor manda hacer. Entonces mandó que se acercaran a Aarón y sus hijos, los lavó con agua. Puso a Aarón la túnica, le ajustó el cinturón de lino, le vistió el manto y encima le colocó el efod, atándoselo con la cinta del mismo efod. Le puso el pectoral con las piedras sagradas de la suerte, puso sobre su cabeza la tiara y sobre esta, en la parte anterior, la placa de oro, la diadema sagrada, como el Señor había ordenado a Moisés. Tomó el óleo de unción, ungió la morada y la consagró con todo lo que había en ella. Hizo 7 aspersiones sobre el altar, lo ungió y lo consagró con todos sus utensilios, así como la pila y su base. Derramó el óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón mientras los vestía con las túnicas, les ajustó los cinturones de lino y les puso las mitras como el Señor le había mandado. Mandó luego traer el novillo para el sacrificio de expiación y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo expiatorio. Moisés lo inmoló y mojando sus dedos en la sangre, untó con ella las esquinas que sobresalen del altar y así lo purificó. Derramó la sangre al pie del altar y lo consagró con el rito de la expiación. Tomó toda la grasa que cubre las entrañas, la que está junto al hígado y los riñones con su grasa, y lo quemó todo sobre el altar. Y lo que quedaba del novillo, la piel, la carne y los excrementos, los quemó fuera del campamento como el Señor le había ordenado. Hizo traer el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo inmoló y roció con su sangre el altar por todos los lados. Lo descuartizó y quemó la cabeza, los trozos y la grasa. Lavó las entrañas y las patas, quemó todo el carnero sobre el altar. Fue un holocausto, sacrificio de aroma agradable ofrecido al Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Hizo traer el segundo carnero, el de la investidura. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo inmoló y tomando parte de su sangre, untó con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el dedo pulgar de su mano derecha y el dedo gordo del pie derecho. Hizo acercarse a los hijos de Aarón y untó con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el dedo pulgar de su mano y el dedo gordo de su pie derecho. Roció con la sangre restante del altar por todos los lados. Tomó luego la sangre, la cola, toda la grasa que recubre las entrañas, la que está junto al hígado, los riñones con su grasa y la pierna derecha. Tomó el canastillo de panes sin levadura que estaba en presencia del Señor, una rosca sin levadura, una rosca hecha con aceite y un bollo, y los puso sobre la grasa y la pierna derecha. Lo puso todo ello en las manos de Aarón y en las de sus hijos, e hizo el rito de balanceo en presencia del Señor. Moisés lo tomó de nuevo de sus manos y lo quemó en el altar encima del holocausto.
Fue un sacrificio de investidura, sacrificio de aroma agradable ofrecido al Señor. Tomó después el pecho del carnero e hizo el rito del balanceo ante el Señor. Esta fue la parte del carnero de investidura que correspondió a Moisés, como el Señor le había mandado. Finalmente Moisés tomó el óleo de la unción junto con la sangre de la que había sobre el altar y roció a Aarón y sus vestiduras y a los hijos de Aarón y sus vestiduras, y así los consagró. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne a la puerta de la tienda del encuentro y cómanla allí con el pan que había en el canastillo del sacrificio de investidura, según lo mandé yo cuando dije: Aarón y sus hijos lo comerán. Las sobras de la carne y del pan las quemarán. Durante 7 días se apartarán en la entrada de la tienda del encuentro hasta que se cumpla el tiempo de su consagración, que durará 7 días. El Señor ha ordenado que se haga lo que hemos hecho hoy para obtener su expiación. Permanecerán pues 7 días y 7 noches a la entrada de la tienda del encuentro, según la orden del Señor, y así no morirán. Esto es lo que me ha prescrito. Aarón y sus hijos cumplieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Primeros sacrificios de los nuevos sacerdotes. Al 8º día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma un ternero para el sacrificio de expiación y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos en presencia del Señor. Luego dirás a los israelitas: tomen un macho cabrío para el sacrificio de expiación y un becerro y un cordero que sean de 1 año y sin defecto para el holocausto. Tomen también un toro y un carnero para el sacrificio de comunión y degüéllenlos en presencia del Señor. Y tomen una ofrenda amasada con aceite, porque el Señor quiere mostrarse hoy a ustedes. Trajeron ante la tienda del encuentro todo lo que había prescrito Moisés, y toda la comunidad se acercó y colocó en presencia del Señor. Entonces Moisés les dijo: esto es lo que el Señor ha mandado, háganlo para que muestren su gloria. Después dijo a Aarón: acércate al altar, ofrece tu sacrificio de expiación, tu holocausto, y haz la expiación por ti y por tu familia. Presenta la ofrenda del pueblo y haz la expiación por él, según lo ha mandado el Señor. Aarón se acercó al altar e inmoló el becerro del sacrificio de expiación por sí mismo. Sus hijos le presentaron la sangre y él, mojando sus dedos, untó con ella las esquinas que sobresalen del altar y derramó el resto al pie del mismo. Quemó luego sobre el altar la grasa de la víctima de expiación, los riñones y la grasa que está junto al hígado, como el Señor había ordenado a Moisés. La carne y la piel las quemó fuera del campamento. Después inmoló a la víctima al holocausto. Sus hijos le presentaron la sangre y él roció con ella el altar por todos los lados. Le acercaron y descuartizada la víctima del holocausto junto con la cabeza, y él la quemó sobre el altar. Lavó las entrañas y las patas y las quemó en el altar encima del holocausto. Presentó luego la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío del sacrificio de expiación por el pueblo y lo inmoló como víctima expiatoria, igual que había hecho con el novillo. Ofreció el holocausto según el rito establecido. Presentó también la ofrenda quemando un poco de la mejor harina sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Finalmente inmoló el toro y el carnero del sacrificio de comunión, ofrecido por el pueblo. Sus hijos le presentaron la sangre y él roció con ella el altar por todos los lados. La grasa del toro y del carnero, la cola, la grasa que recubre las entrañas, los riñones y la que está junto al hígado. Pusieron todo sobre el pecho de los animales sacrificados y Aarón lo quemó encima del altar. Con el pecho y la pierna derecha hizo el rito del balanceo en presencia del Señor, como había mandado Moisés. Aarón, alzando las manos sobre el pueblo, lo bendijo, después de ofrecer el sacrificio de expiación, el holocausto y el sacrificio de la comunión bajo el altar. Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro y al salir bendijeron al pueblo. La gloria del Señor se mostró entonces a todo su pueblo. Salió fuego de la presencia del Señor y consumió el holocausto y la grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo lanzó gritos de alegría y se postró en oración. Bueno, yo sé que de pronto muchos de ustedes están pensando que, ay, que la repetición,
Pero tenemos que tener en cuenta que estos libros fueron escritos por varias personas, no solamente por una. Así es que metamos en la cabeza que cada libro es como un libro aparte, simple. Son autores completamente diferentes. Entonces cada uno narra lo que vivió, lo que experimentó y lo que Dios le dio a conocer para que nos lo transmitiera a nosotros. Entonces yo sé que hay muchos capítulos que se repiten, pero les pido un poquito de paciencia mientras que seguimos avanzando, ya que nosotros no estamos acostumbrados a que la lectura sea pesada de esta forma, pero abramos nuestro corazón para poderla comprender. En este libro de Levítico, en particular, es parte prácticamente del relato histórico que detalla la ordenación de Aarón y sus hijos como sacerdotes. En particular, nos describe cómo Moisés cumple las instrucciones de Dios al vestir a Aarón con sus prendas sagradas, incluyendo la que menciona el versículo de la parte de la diadema santa. Esta ordenación nos debe recordar una cosa, que los sacerdotes están alejados realmente del pueblo común, es decir, ni van de rumba, ni los vemos borrachos en una esquina, ni cayendo en las cosas mundanas, por ejemplo, de la Agenda 2030, ni nada de esas cosas que realmente hacen que ya no esté purificado, ni esté, es que está entrando bastante sol, ni esté realmente listo y santo para poder compartir la palabra de Dios. Además, debemos pensar que realmente esos buenos sacerdotes, los que están realmente consagrados, son representantes directos de Dios aquí en la tierra. Los sacerdotes deben recordar que no solamente llevan la responsabilidad de abordar los asuntos de Dios, sino que también deben ser un modelo de santidad para todos nosotros. Así es que aquellos sacerdotes que se les olvida ese pequeñísimo detalle que recae sobre sus hombros, recuerden también que sobre ellos el juicio va a ser mucho mayor porque se supone que son guías directos para nosotros, para nuestra santidad. Por último, de pronto ustedes dirán, pero eso no me compete a mí porque yo no soy sacerdote. Pero estamos equivocados, porque nosotros mismos, nosotros todos, absolutamente todos los seres humanos, somos sacerdotes de nuestra propia vida religiosa. Así es que debemos aspirar a la santidad y buscar siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Al poner a Dios siempre en primer lugar, nos convertimos en modelos de santidad para quienes nos rodean y apoyamos realmente a compartir la luz de Dios con el mundo. Salmo 59. Tú, Dios fiel, eres mi fortaleza. Al maestro de coro con la melodía de No destruyas, poema de David cuando Saúl mandó vigilar su casa para matarlo. Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores, líbrame de los malhechores, sálvame de los hombres sanguinarios. Mira cómo están acechando, los poderosos conspiran contra mí. Sin que haya en mí, oh Señor, crimen ni pecado. Sin que yo tenga culpa, corren y se preparan para atacarme. Despierta, ven a mi encuentro y mira, pues tú eres el Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Levántate para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de los pérfidos traidores. Regresan al anochecer, aúllan como perros, rondan por la ciudad. Mira lo que dicen con su boca, como si sus labios fueran espadas. ¿Acaso nos oye alguien? Pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones. Fuerza mía, en ti espero, porque tú, Dios mío, eres mi fortaleza. El Dios fiel vendrá a mi encuentro y me hará ver la derrota de mis adversarios. No los mates, no sea que mi pueblo olvide, pero dispérsalos y humíllalos con tu poder. Tú, Señor, que eres nuestro escudo, queden apresados en su orgullo, en el pecado de su boca, en la palabra de sus labios, en las maldiciones y mentiras que profieren. Destrúyelos con tu enojo, destrúyelos sin dejar rastro de ellos, y que sepa que Dios gobierna en Jacob y en toda la tierra. Regresan al anochecer, aúllan como perros, rondan por la ciudad,
Andan errantes buscando comida. Hasta que no se sacian, siguen gruñendo. Yo, en cambio, alabo tu fuerza. Desde la mañana celebro tu amor, porque tú has sido mi fortaleza, mi refugio cuando estaba angustiado. Para ti, fuerza mía, tocaré, porque tú eres mi fortaleza, Dios fiel. El Salmo 59 está estrechamente ligado a los anteriores y vemos nuevamente a David clamando y confiando en Dios, pese a toda la adversidad que tiene, pese a que otros quieren hasta asesinarlo. Pero aún así, David confía. Y es lo que nosotros deberíamos hacer. En estos tiempos donde realmente los gobiernos están muchas veces en contra de la gente buena, en contra de las personas que trabajan, que estudian, que tratan de llevar una vida honorable. En este momento debemos es confiar en Dios, confiar en sus acciones y confiar que Él es omnipotente, que Él realmente puede con todo. Y mientras ellos se gozan y se vanagloríen de la no existencia de Dios, nosotros vamos a seguir de corazón confiando en Él, porque realmente esa confianza es lo único que realmente nos va a salvar, es la única arma real que tenemos en contra de los malvados. Orando es algo que nosotros podemos hacer, ya sea por nosotros mismos o por los demás. La oración que nosotros hacemos por los demás es algo que realmente ayuda. A veces nos olvidamos de las necesidades de otros y solamente clamamos por las nuestras. Qué mejor en esta oportunidad que recordar que debemos orar también por el otro y que esa es una muy buena forma de ayudar. Levítico capítulo 2, versículos del 1 al 21, el día de Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos sorprendidos y admirados decían: ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban: ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían: están borrachos. Discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los 11, levantó la voz y declaró solemnemente: judíos y habitantes todos de Jerusalén, fíjense bien en lo que pasa y atiendan a mis palabras. Estos no están borrachos, como ustedes piensan, pues son las 9 de la mañana. Lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos sueños. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y torbellinos de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, grande y glorioso, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Personalmente me gustan mucho las lecturas que narran la vida de Jesús, su vida, sus obras, todo lo que ha pasado, las cosas que él sabía. Es como una gran novela que me fascina, envuelve y me incita a leer más y más y más. O sea, es como de esos libros que tú
Comienzas a leer y te apasiona tanto que no puedes parar de hacerlo, porque es que cada día pasan cosas más maravillosas, cada día se revela muchísimo más y nos da mucha más esperanza para seguir. Vemos acá que la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles los lleva a hablar en diferentes lenguas. De pronto no lo corra con esa suerte, pero lo importante es que lo sienta uno acá en el corazón realmente para poder compartir su palabra. Que cuando hablemos de la palabra de Dios la vivamos y la sintamos realmente. Es la única forma de compartirla. De lo contrario vamos a estar ahí repitiendo como loros sin entender, sin comprender y sin que nos llegue al corazón nada. Así como los discípulos en su momento lo hicieron y se llenaban del Espíritu Santo, pidamos a Dios que nos llene del Espíritu Santo para poder creer en su palabra, confiar en ella y poderla compartir con total alegría y convicción. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.